sé si ustedes conocieron acerca de la historia, bueno, no es historia, es recientemente que acaba de ocurrir, la boda más cara de la historia. La boda de Anand Ambani y Radhika Merkant, celebrada en julio del 2024. Es una de las fiestas más caras conocidas. El costo estimado, no sé si saben el costo, más o menos, te da una idea más o menos. Fueron $600 millones. 600 millones de dólares en una boda. La celebración incluyó varios eventos previos como alquiler de cruceros para los invitados, invitación a celebridades internacionales y fue un lujo extremo en el lugar que se celebró en Jio World Center en Mumbai. Solo el costo del catering de la comida fue de $25 millones. Solo por la comida. Y la boda atrajo invitados de alto perfil, tanto políticos del mundo, incluidos Bollywood, Hollywood. Tenían jet privados para los invitados, cruceros con conciertos de altas celebridades. Y el esposo dio a sus invitados especiales un reloj evaluado en $200,000 cada reloj. Ya. Ahora, la pregunta viene a ser esto. Si recibes una invitación para esta boda, ¿la rechazarías? No. Sería absurdo, ¿verdad? ¿Cómo vas a rechazar una boda de este estilo? ¿Cuántos serían tan inconscientes de decir, no, sabes que no, tengo algo mejor que hacer? Ahora, si comparamos la boda del Cordero, esta boda va a ser de pordioseros en contraste, considerado la boda que vamos a experimentar en la eternidad. Serían solo centavitos, la comparada a la boda más cara con la que se contrasta con la boda del Cordero. ¿Y cuántos rechazarían esta invitación? Ahora es la pregunta. Lo triste del caso es que muchos lo hacen. Muchos rechazan esta boda. Y Jesús curiosamente utiliza ahora una parábola relacionada con el rechazo de una invitación a una boda sumamente importante. Después de los 2 hijos y la parábola de los sembradores, ahora viene la parábola de la fiesta de las bodas. Esta es la tercera parábola que Jesús pronunció en respuesta a los dirigentes religiosos que habían cuestionado su autoridad. Y también es la más larga y la más elaborada. Así que es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos se puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos, diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando a su ejército destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Padre, Señor, ya que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca, haznos tener hambre de este alimento celestial, para que nos alimentemos hoy en los caminos de la vida eterna, a través de Jesucristo, el pan del cielo, y por el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Vemos que Jesús desarrolla esta parábola y las narra deliberadamente una tras otra con un propósito, a fin de arrojar con cada una de ellas un poco más una luz acerca de los acontecimientos que iban a ocurrir y también para confrontar a los líderes religiosos. Esta parábola de fiestas de bodas vuelve a insistir en la exclusión del reino de los hijos del reino
y la incorporación a otro pueblo que antes ni siquiera había sido considerado, alguien que no había sido siendo parte de esta invitación. Pero añade algo sumamente importante al indicar que hay una condición imprescindible para los que eran invitados originales, pero que puedan ser parte adecuadamente dentro del reino. Cuando vemos en esta parábola, Jesús les presenta esta parábola y toma el tema anterior desde otra perspectiva. No hay una referencia a su audiencia. Posiblemente los líderes religiosos que habían confrontado primero a Jesús se hayan ido, o tal vez algunos se quedaron. Realmente no se refiere a quién esté ahí. La multitud menciona, pero no sabemos qué conlleva esa multitud. Y habla acerca de comparar el reino de los cielos con un banquete de bodas. Es muy probable que los oyentes de la parábola hayan entendido que cuando compara el rey, automáticamente está hablando acerca de Dios. Debemos considerar también el distintivo del rey que hace la fiesta para ¿quién? Para su hijo. Así que Cristo, como el hijo y heredero del reino, forma la figura central de esta parábola. También habrán captado inmediatamente la referencia al banquete, como el reino de los cielos representa frecuentemente como un evento majestuoso, un evento de celebración. Jesús está anticipando que la plena manifestación del reino tendrá características de gran celebración en una nupcia majestuosa, donde va a ser Cristo con su esposa, que es la iglesia. De hecho, la celebración de aquel matrimonio será la culminación de todos los matrimonios, la plena unión del Mesías con su esposa. Pero a partir de ese momento, la parábola, tanto el hijo como la novia, no se vuelven a mencionar. A pesar de que la fiesta fue para ellos, la boda específicamente, y eso no se menciona a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús quería enfatizar acerca de los invitados y acerca de su participación. Y vemos que el rey envía a sus siervos a entregar esta invitación. Los siervos de la parábola tienen que haber ido entusiasmados por llevar tan prestigiosa invitación. ¿Quién sería tan bobo como para negar entrar a una boda de este estilo? Consideramos que esta invitación es para ver al príncipe siendo celebrado. Y que tú seas parte de una invitación donde el rey te invita a una fiesta real. ¿Quién se negaría a esto? Es increíble pensar que alguien lo haga. Cuando salen los siervos para hacer esta convocatoria, que son enviados expresamente a aquellos que habían recibido previamente la invitación, considera que de antemano ellos sabían que existía una boda. Y de antemano las personas que estaban invitadas ya habían tenido, como nosotros solemos recibir esas invitaciones, como separa la fecha para tal boda. Haz de cuenta que ellos tenían algo similar, donde ya tenían una invitación, así que los siervos van para la segunda invitación. Es decir, que van a formalmente decirles, sí, la boda ya está lista, o sea, la invitación que te llegó, las fiestas ya están, la convocatoria ya está preparada para que tú puedas venir. Y a partir de ese momento es cuando la parábola de la fiesta se asemeja mucho a la de los labradores. Es la similitud de que al menos 3 detalles se menciona. Él envió a sus siervos, el rey envía a sus siervos, que hubo otro tipo de personas que también envió después de los primeros, y después habla también que los siervos fueron maltratados. Eso se asimila muchísimo a la parábola anterior. Los siervos enviados, en primer lugar, nos hace pensar específicamente, y la ilustración que habla es a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Dios envía a profetas, a Moisés, Elías, Isaías, Jeremías y todos los demás profetas que Dios después dirigió a Israel. Los judíos eran los herederos legítimos de las promesas del rey, los hijos del reino a los que primero era necesario que se hablara de la palabra de Dios. Y esto es algo que se aclara en Hechos 13:46, cuando menciona: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a ustedes, directamente a los judíos. Pero ya que la rechazaron y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces se entiende claramente que los judíos eran aquellos que recibían la invitación primordial. Pero lamentablemente estos invitados no quisieron venir. ¿Te imaginas la sorpresa de los siervos que van tanto entusiasmados para poder solo decir, vamos, ya está listo, adelante, continúen con nosotros? Y se topan con un tipo de gente que rechaza tan alto honor de ir a esta invitación, al descubrir que los invitados designados no querían venir, no les interesaba venir, y despreciaron de esa forma la invitación real. En la parábola anterior, los labradores, ellos tenían que dar algo. Recuerdan la ilustración de que obviamente el dueño les encarga estas viñas y que el dueño les diga, por favor, traigan lo que tienen que ofrecer, lo que tienen que dar del trabajar en mi terreno. Aquí en esta parábola prácticamente no le está pidiendo nada.
Está diciendo a los siervos, vengan y vamos a celebrar conmigo. O sea, no les está forzando a algo. Lo único que tenían que hacer es aceptar la invitación a la fiesta. Sin embargo, a pesar de la generosidad del rey y el carácter tan generoso de su invitación, no quisieron aceptarla y despreciaron vilmente una invitación real. En general, había sido la relación de Israel en el pasado. Por eso mismo los profetas habían denunciado su rebeldía y su incredulidad. Esta es una forma de conectar específicamente lo que Jesús está diciendo. En Isaías 1:2 menciona, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Esto es algo que de antemano Jesús estaba refiriéndose a ellos. Ustedes que fueron escogidos, ustedes que fueron seleccionados aparte, no por nada especial de lo que ustedes hayan hecho, sino por gracia y misericordia de Dios en escogerlos a ellos y tener ese privilegio de esa relación con Dios directamente. Y aún así, lo rechazaron. Vemos que aquí en la parábola elabora otra situación más, donde se menciona que otros fueron enviados para dar más detalles acerca del banquete. Como en el caso del propietario de labradores, el rey muestra una sorprendente paciencia para los invitados. Si la primera fue rechazada, imagínate siendo rey que invita a alguien y las personas rechazan rotundamente. Uno diría, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Pero al contrario, envía otra vez más gente, alguien más importante, por ponerlo de esa forma. No los rechazan ni los elimina en el primer insulto, sino que persiste en su invitación y les brinda una nueva oportunidad, enviando ahora una tercera invitación. Recuerda, la primera fue la formalidad de la invitación a la boda, donde ellos sabían que iba a existir la boda. La segunda fue cuando envía a la gente, a sus siervos, decir, hey, venga, la boda ya está lista, le rechazan. Ahora envía por tercera vez a la invitación. Envía a otros siervos con un mensaje aún más detallado, insistente y urgente y personal. Les describe todo lo que van a encontrar en este banquete. Mira, van a tener manjares, van a tener todo listo ahí, el privilegio de que seas parte de esto, te vamos a alimentar. O sea, prácticamente rogando el rey para que vengan. El banquete será espléndido, con generosidad verdaderamente regia. La comida no será escasa porque los toros ya han sido matados, al igual que el ganado engordado, los tacos de cebada también están listos, todo está ahí. Pero la gente no quería. Todos los preparativos ya se habían hecho, el rey mismo se había ocupado de todos los detalles del banquete y los invitados no tienen que hacer más que llegar y disfrutarlo. Tienen que celebrar con su rey, era lo único que les pedía. Esta actitud refleja cómo Dios extiende su paciencia a este pueblo rebelde. Procura que su benignidad guíe a los pecadores al arrepentimiento. Su generosidad espera que ellos reaccionen así como que, bueno, alguien diría, bueno, me están insistiendo una vez, dos veces, la tercera vez, aunque sea voy por lástima, diría en esa forma, pero esto más demuestra la misericordia del rey. No tenía ni siquiera por qué invitarlos. En Romanos 2:4 menciona, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esto es algo que caracteriza a Dios increíblemente. Muchos de ustedes no vinieron a Dios por la ley. Nadie viene a Dios por la ley. Es por la gracia que venimos a Él, por la misericordia que venimos a Él, porque Él cómo nos trata, a pesar de cómo somos, siendo nosotros enemigos de Dios, aún así Él viene para redimirnos. Cuando nosotros tenemos que estar rogándole que lo haga, Él viene y nos redime. Dios no se complace en castigar la insolencia y desobediencia de la gente, sino que anhela que su pueblo reconozca su bondad, su paciencia, esperando que la gente se arrepienta. En Ezequiel 33:11 menciona, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que en el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvase de sus malos caminos. ¿Por qué ha de morir, oh casa de Israel? El segundo grupo que se caracteriza aquí fue específicamente un grupo más importante, y esta es una conexión directamente con Juan el Bautista. No solo Juan el Bautista, también están los apóstoles y obviamente y primordialmente Jesús, donde les envía por segunda vez este mensaje. Pero ellos no hicieron caso, se fueron a su campo, a sus negocios. A pesar de la paciencia del rey, los invitados responden peor ante esta tercera invitación que
ante la segunda, su reacción son de dos formas, con indiferencia y hostilidad en un acto de generosidad y bondad. Podemos comprender con estas acciones que cuando los siervos fueron con la invitación formal se mostró desprecio al rey, a la boda del hijo, a la fiesta, los banquetes provistos, no les interesaba absolutamente nada y prefirieron hacer lo suyo. Dedicarme a lo mío, a mí. Y esto es algo que vemos incluso también en la actualidad, cuando se predica el Evangelio. Para muchos el Evangelio es algo que realmente a la gente no le interesa. ¿Por qué? Porque cada uno está dedicado en su propia vida. Está dedicado en qué es lo que yo puedo lograr para mí, de hacer crecer mi reino. Y Jesús o Dios no forman parte de eso. ¿Por qué? Porque me distrae de mi propósito, de mi ídolo, que soy yo. Y es lo que la pecaminosidad crea en nosotros. El hecho de que nosotros queremos ser, por nuestra cuenta, nuestros propios dioses. Aquellos que proveemos para nosotros mismos. Autosuficientes. Cuando no fuimos creados para ser de esa forma. Lo peor del caso es que en la historia menciona también en la parábola que algunos, echando mano a los siervos, los maltrataron y llegaron al punto de matarlos. Lo que estaba en ellos no solo era despreciar al rey, sino que fueron más allá, al odio y al asesinato de los siervos. El pecado era más grande por el hecho de que él era el rey y no era para ellos un extraño. Ellos conocían al rey. Todos y cada uno de los súbditos leales debían regocijarse al poder asistir, pero en lugar de esto, imagínate qué atrocidad el hecho de matar al siervo que te está invitando para una fiesta que tú ni siquiera eres digno de participar. Lo que habían hecho no solo era un homicidio, sino un desprecio increíble al rey soberano del lugar. Es inexplicable que alguien sea tan irrespetuoso y cruel con siervos que inviten a una fiesta de la realeza. Pero en la aplicación de la parábola, eso era una realidad. Porque Dios estaba invitando a la gente, al pueblo de Israel, arrepiéntete. Ven, establece una relación conmigo, una relación de gozo. Pero ellos no. En su terquedad, en su idolatría, al dejarse contaminar por el mundo, lo que el mundo hace, continuaron con lo mismo. Los profetas y el Juan Bautista habían sido ya maltratados en ese modo y los apóstoles como ministros de Cristo correrían la misma suerte. Los judíos fueron, bien directa o indirectamente, los agentes de la mayoría de persecuciones de los primeros predicadores del Evangelio. No les interesaba ahora el Hijo, no les interesaba su mensaje. Ahora, después de todo esto puedes entender que el rey realmente se haya enfurecido. La paciencia llega hasta un límite. La misericordia llega hasta un límite. Y el rey, culminado su paciencia y generosidad, en respuesta a tan insolente y cruel actividad de la gente, hace que sean castigados cada uno de ellos. El rey, con toda ira y justificada, montado en cólera, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad sin dejar rastro de insurrección. La orden del juicio sobre la ciudad se dio de forma providencial y una forma real en Israel, donde se destruyó. Jesús les anunció que había perdido la oportunidad y no había otra alternativa salvo el juicio de Dios que caería sobre ellos. Esto señala muy claramente la destrucción de los judíos en la quema de Jerusalén por parte de los romanos 40 años después de esta parábola. Él está profetizando que esto es lo que va a ocurrir con ustedes. Tan terrible fue el cumplimiento de la profecía de Jesús que se considera que murieron como alrededor de 1 millón de judíos en Israel. 1 millón en Israel. Consideremos que Israel es bastante pequeño. 1 millón. A partir de aquel momento, durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como una ciudad política, un sistema levítico, el templo ya no existe, sacerdotes ya no hay, desaparecieron para siempre. Se les quitó esa forma de adoración que tenían con Dios. Esa conexión y esa intimidad con Dios ya no existía. Aunque Jerusalén había sido la ciudad santa, elegida para que en ella estuviese su nombre, el nombre de Dios, sobre ella vino el juicio y una ruina irremediable. Un ejemplo para todos los que se opongan a Cristo. Lo que leemos en las Escrituras, ese rechazo es para nosotros entender. Dios te espera con los brazos abiertos en misericordia, para que vayas a Él en arrepentimiento, demostrándote Él constantemente su gracia y su misericordia. Cada aliento de vida que tomas en este momento de vida es una muestra de su gracia constante para ti. Cada día que te despiertas, que te vas a trabajar, compartes con tu familia, haces lo que sea, es una demostración de gracia que Dios tiene para ti. Pero esa gracia se va a culminar si es que esa persona sigue rechazando una
y otra vez se va a culminar el momento que Él te llama a su presencia. Y es ahí donde viene el castigo. Los judíos, que habían sido el pueblo de Dios, fueron rechazados. Después de tanta misericordia, tanta gracia, hasta ahí quedaron. En 1 Tesalonicenses 2:15 menciona, estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, como el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y esto es algo que también es para nosotros un llamado muy importante. De mostrar la misericordia de Dios a los demás, de presentar la misericordia y la gracia de Dios a los demás, insistir una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque nos interesa. Nos interesa que las personas que rechazan a Dios y prefieren vivir para su propia cuenta se den cuenta del hecho de que lo que están haciendo realmente, en primer lugar, no les va a llenar. Nada de lo que encuentres en este mundo puede llenar ese vacío que Dios ha puesto en tu corazón. Esa eternidad que solo puede llenar un Dios eterno en ese lugar. Y todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Los cristianos, aquellos que hemos nacido nuevamente, vamos a rendir cuentas ante Dios de nuestra labor ante Él para recibir remuneración de nuestro trabajo. Pero aquellos que están todavía en su pecado van a tener que rendir cuentas ante Dios, siendo castigados por toda la eternidad. Mientras tengas aliento de vida, tienes oportunidad. Y esto es algo que tenemos que recordar a mucha gente a nuestro alrededor. Pero el castigo apropiado de estos rebeldes solamente forma una parte de la parábola. Todavía la fiesta está sin invitados para compartir el gozo del rey. Entonces vemos aquí que el rey, después del primer acto de la parábola, que ya había terminado en disgusto y tragedia, ahora empieza el segundo acto, por decirlo de esta forma, de la parábola. Desde el fracaso del primer intento del rey, la parábola sigue con un nuevo comienzo. Y a los siervos de la boda le dice, está preparada, pero los invitados no eran dignos. Sin lugar a dudas, los invitados no fueron dignos de ser parte de la boda del Hijo, pero la boda debe seguir adelante. La voluntad del rey no puede ser frustrada y la celebración debe de continuar. Así pues, el rey toma una decisión que ningún rey tomaría. Envía a sus siervos a los confines del reino para invitar a la boda a cualquier persona que se les cruce. Imagínate esto. Si tenía una invitación específicamente para gente importante, que él consideraba importante, que él apreciaba porque él quería que estén ahí, y esa gente lo rechaza, ahora el rey dice, invita a todo el que te encuentres. A todo el que te encuentres implica a cualquier persona que te encuentres en la calle. Mendigos, pordioseros, prostitutas, recaudadores de impuestos, todos, cualquiera. No existe limitante. Vayan a las salidas de los caminos, inviten a cuantos se encuentren. No deben dejarse guiar por sus consideraciones de posición social, riquezas o formación académica. Todos deben de ser invitados por igual. La primera invitación había sido remitida a invitados especiales seleccionados, que eran los judíos, porque eran dignos en este sentido de la invitación. No por lo que ellos hayan hecho, sino porque fueron invitados, que se hizo dignos. La siguiente invitación fue dada a todo el que viajaba en cualquier dirección por los caminos del mundo. El orden de ir por las encrucijadas de los caminos y recoger cuantos pudieran encontrar demuestra que los últimos podían naturalmente ser considerados como menos dignos. En otras palabras, si los dignos no aceptan, invita a los que son indignos. Invita a aquellos que no se merecerían estar en esta fiesta. Los menos agraciados de las calles, los vagabundos de las carreteras, son llevados a llenar el lugar que no había sido invitados originalmente. Esta fue, sin lugar a dudas, una referencia que extiende el Evangelio a los pecadores, tanto a judíos como gentiles. Aquellos que jamás habían tenido la oportunidad de considerar ser parte del pueblo de Dios, ahora son invitados a ser parte de la familia de Dios. Juan 10:14 menciona, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por ellas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando consideras ovejas que no son de este redil, está hablando de los judíos. Y dice, tengo otras que no son parte de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Estos siervos fueron y obedecieron al rey, fueron por todas las calles, invitaron a quien quisieran y los siervos
Invitaron tanto a malos como buenos, que menciona aquí en el pasaje, y habían cumplido su misión, habían traído a cuantos hallaron. Tanto los pecadores notorios como los moralmente irreprochables, tanto los que la sociedad tiene por honrarlos por aquellos que consideran también delincuentes destacados, de todo un poco. Había de todo un poco en esta fiesta. El salón del banquete se llenó con recaudadores de impuestos, prostitutas y muchas otras personas de diferentes categorías. La invitación del rey se hizo abierta a todos los que aceptarían esta invitación, sea cual sea la condición social, moral o espiritual. Entonces el salón se llenó de bodas. Jamás hubieran podido esperar una invitación a una fiesta de ese sentido. Esta invitación se dio para, imagínate, tú eres una de esas personas en la calle y de pronto, como la comparación de esta fiesta de $600 millones, ¿por qué te tiene que llegar esa invitación? ¿Eso tú quién eres? No eres ni famoso, ni te conocen, ni nada por el estilo. Pero imagínate que te llegue esa invitación. El privilegio de sentirte, wow, me están invitando a una boda que el cual yo jamás soñaría ser parte de eso. Y eso es exactamente lo que sintieron cada uno de estos invitados. Esta invitación fue solo por la hospitalidad generosa, abierta y cálida del rey, no porque sean dignos de estar en esta fiesta. La invitación de Dios a su reino es la invitación de gracia. Aquellos que fueron recogidos en los caminos no tenían ningún derecho de ser invitados. Lo importante no es que sean judíos o gentiles, buenos o malos, sino que acepten la invitación del rey. Nadie entra a la fiesta por el solo hecho de ser bueno. Nadie está excluido por el solo hecho de ser malo. Malos como los publicanos y las prostitutas, el ladrón crucificado, la mujer samaritana, también debemos considerar buenos en el sentido como Nicodemo, Cornelio, de alguna forma moralmente en el sentido horizontal consideramos personas buenas. Los apóstoles y los ministros del Evangelio fueron enviados después de la resurrección de Jesucristo para aquellos que eran indignos se convirtieran en VIP, en gente importante. Esto nos hace caer en cuenta que la invitación exclusiva al reino está destinada a indignos pecadores, tanto como tú como yo. Ninguno de nosotros tenemos una posición para decir, mira, yo merezco estar aquí, en el reino de Dios. Nadie, jamás. Ninguno va a estar tocando la puerta del cielo y dice, aquí estoy, por poner una ilustración jocosa, ¿no? Imagínate, Pedro abre la puerta y dice, ay, ¿por qué estás aquí? Permíteme, te presento mis credenciales. Jamás nadie podría hacer eso. Porque si presentas las credenciales, también tienes una tonelada de récord de crímenes que has cometido, de pecados, que también tienes que responder. Y si es que no tienes forma de eliminar todos esos pecados, toda esa cola gigante que tienes de pecados, no eres digno. Nadie es digno. Si la parábola hubiera concluido aquí, al final del versículo 10, los que habrían entrado a la boda por simplemente aceptación de la invitación estarían muy contentos, pero quizás excesivamente confiados de ya entrar en el lugar. Jesús acaba de decir que los malos son invitados a la boda en igual de condiciones que los buenos, es decir, que no entraron a la boda a causa de sus propios méritos, sino por pura gracia, por gracia del rey que les otorgó. Pero como los invitados habían sido invitados sin planear y como la fiesta de celebrar en el palacio era del rey, sin lugar a dudas necesitaban vestirse apropiadamente para la altura del evento. Y aquí se topa una situación donde el rey viene, gente está en su palacio, donde la gente debe estar bien presentada, y el rey ve una persona que no estaba vestido con traje de bodas. Ahora, considerando la calidad de invitados, es dudoso que alguien pueda decir, bueno, este debería de haber tenido su ropa dominguera para vestirse bien, pero no tenían. Considera que estamos hablando acerca de personas que estaban en la calle, un pordiosero. ¿Cómo le haces a un pordiosero? ¿Sabes qué? Tenemos una fiesta para el rey. Ok, pero solo tengo este harapo encima de mí. Por ende, por orden del rey, por sus abundantes recursos, a cada invitado se le había ofrecido un vestido de boda al mismo tiempo para entrar al salón de bodas. Es decir, que todo invitado tenía la oportunidad de vestirse con el atuendo apropiado para tal celebración. Y vemos que todos en la boda, se menciona que todos estaban listos para celebrar, todos menos esta única persona que había rechazado el vestido, los atuendos para poder ser parte con los demás. Este hombre tal vez habría mirado sus propios vestidos, quizás haya sacudido un poco el polvo con la mano y había dicho, bueno, mi vestido es suficientemente bueno, no necesito el atuendo que me están ofreciendo. Entonces, con una actitud de autosatisfacción y de desafío,
Se habría ubicado hasta la mesa donde estaba reclinado y listo para el evento, para disfrutar el evento. Y puedes tal vez imaginarte cómo darte cuenta entre toda la gente. No sé si alguna vez has ido a una fiesta donde no sabías cómo vestirte y te das cuenta que estás mal vestido y tú te sientes mal, así como que... Me acuerdo una vez cuando tenía 15 años, me invitaron a una quinceañera en Ecuador. Y en ese entonces, las fiestas que yo tenía de quinceañera en mi mente eran unas fiestas de muchachos en sus casas. Tú puedes ser vestido como quiera. Yo que voy llegando a esta fiesta tenía un jean y unas botas negras grandes y un saco así bien fachoso. Y voy entrando y todos con terno. Me sentía tan incómodo. Lo peor del caso es que después la quinceañera me hizo tomar una foto con ella al lado con usted. Y así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero uno por racionalidad dice, o sea, aunque sea me voy, no pertenezco, está en este lugar. No, hermano, qué vergüenza. ¿Te puedes imaginar la insolencia de este hombre que en sus fachas, al estar en presencia de la realeza de esta forma, nos hace considerar cómo nosotros pretendemos estar también en presencia del Dios Santo y Perfecto con nuestros harapos de inmundicia de pecado? ¿Puedes considerar que alguien diga, sí, yo voy a ir al cielo por todo lo que he hecho? Todos somos pordioseros. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Cómo podemos estar presentes ante el Dios Santo Todopoderoso siendo viles pecadores, siendo personas que apestamos por nuestras iniquidades? Nadie es digno, con un atuendo de justicia propia, de estar en presencia de Dios, porque nadie es justo. No existe uno que sea bueno, nadie. Al menos que llevemos los atuendos de perfección y justicia que requiere para estar en presencia del Dios Santo y Perfecto. Considera esto. Pablo, siendo el maestro de la ley, el gran apóstol, el siervo de Cristo, se consideró a sí mismo de esta forma, en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por ende, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. La palabra que utiliza aquí, lo considero todo como basura, podría ser una traducción también más práctica, es como estiércol. Todo mi conocimiento teológico, todo mi récord académico, todo mi caminar de justicia, cómo la gente me respeta, todo lo bueno que he hecho yo lo considero como estiércol. En contraste de realmente estar en Cristo. Todo lo que yo he hecho no significa absolutamente nada. Cristo es todo. La muerte de Cristo no solo nos redime y nos perdona nuestros pecados, sino que también nos atribuye la perfección del Hijo acreditada en nuestra vida. Debemos de considerar que Dios no solamente imputa su justicia perfecta en nosotros, sino que también imparte la justicia al pecador, al que quiere salvar. Aquellos que se visten del Señor, Jesús, viven por fe en Cristo. La justicia imputada de Cristo produce una santificación del Espíritu que se despliega en nuestro ser. Lo único que tú contribuiste para tu salvación fueron tus pecados. Eso fue todo. Al venir a Él con un corazón arrepentido, reconociendo esto es lo que soy, por favor, perdóname. Jesús, al morir en la cruz, toma tus pecados, se los atribuye a Él y es castigado en tu lugar. Lo hermoso de esto es el hecho de que Él se saca su manto de justicia, de perfección, de vida perfecta, y te lo pone. Te viste con su justicia. Es decir, que tú ya tienes la vestimenta adecuada para estar en presencia de Dios. Para ser aceptados por Dios debemos revestirnos de la justicia de Cristo. Y para gozar de su presencia debemos de vestirnos del nuevo hombre. Efesios 4:21 lo menciona. Si en verdad lo oyeron y han sido entregados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Por la gracia de Dios debemos despojarnos de nuestra identidad pecaminosa y vestirnos de Cristo diariamente para glorificar su nombre.
No se trata del hecho de que, bueno, tienes la justicia de Dios, estás vestido así. Ay, quieres ponerte una chaqueta odiosa, algo horrible que apeste encima de eso. No. No podemos ni quitarnos eso y tratar de otra vez ponernos los harapos que teníamos antes de vivir como antes. Estás invitado a una fiesta importante. Estás identificado con el Dios Todopoderoso que vino a dar la vida por ti. Debes de dejar ese viejo comportamiento. ¿Por qué? Porque realmente aprecias la gracia y la misericordia de Dios. Él no tenía por qué haberte dado esa vestidura. Él debería de haberte entregado su ira por completo, por toda la eternidad. En Gálatas 3:27 menciona, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Estamos revestidos en Él. Considera esta situación que le pasa a este invitado. El hombre no pudo ofrecer ninguna justificación cuando el rey le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Y él se queda callado. Él enmudeció ante la pregunta del rey, lo cual indica un cierto sentimiento de culpabilidad. Considerando el hecho de que es un invitado y se le provee todo lo que necesita, el hombre no tenía excusa para recibir la vestimenta. Se quedó enmudecido. Se quedó sin decir nada. Su conducta muestra una falta de sensibilidad total por aquello que había sido llamado. Una ignorancia de la clase del evento majestuoso ante quien se estaba presentando, al rey mismo. No había requerimiento de preparación a invitados, todos eran invitados por igual, eran buenos o malos, sin embargo era necesario que si estaban ahí, se pusieran el vestido apropiado para la ocasión. Y obviamente si es que ellos no tenían el vestido apropiado para la ocasión, el mismo rey proveía por ese vestido. Su postura ante el rey fue una realidad, un insulto mayor de aquellos que habían negado el venir a la fiesta. Cometió una impertinencia misma en presentarse al rey, rechazando y minimizando la provisión de su gracia, diciendo, yo estoy bien. Mi condición actual, mi vestidura, mis harapos, son suficientes para estar en presencia de este rey. ¿Te imaginas el insulto? El hecho de no valorar con quién está tratando. Todos son invitados a la fiesta de la boda del Cordero. Pero todos los que han de participar del mismo han de ponerse el vestido de bodas de justicia de Cristo. Apocalipsis 19 menciona, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurado, los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas palabras verdaderas de Dios. Considera aquí lo que menciona. Acciones justas de los santos de lino fino. Eso quiere decir que la persona que se está poniendo esta vestidura está demostrando esas actitudes de justicia. Está caminando de una forma justa. Lo que te vistes es lo que te impulsa a actuar. Recuerda que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 menciona claramente, hemos sido creados para hacer obras, y esas obras son para glorificarlo a Él. Es decir, que la vestimenta que recibes de Cristo es para que tú camines en esa vestimenta y lo glorifiques con obras de justicia, en agradecimiento por la vestimenta que ya tienes. Tú ya tienes un nuevo caminar, tienes una nueva vida, tienes un nuevo destino, tienes una nueva familia. Actúa como tal, vive como tal. Sería absurdo el hecho de que tienes esa vestimenta y continúas en el mismo mundo, en las mismas circunstancias, en la misma situación. No tiene sentido, a menos de que no hayas comprendido esa situación. Es como la persona que se quedó con sus harapos y dice, no, yo estoy bien aquí. Y si me quiere invitar a la fiesta, pues ahí voy. El problema es el hecho de que las noticias más terribles que vas a escuchar en tu vida es que Dios es santo. ¿Y por qué eso es terrible? Porque tú no lo eres. Si Dios es santo, el estar en presencia de Él, te destruiría por completo. Necesitas una vestimenta adecuada para soportar su santidad. Y qué mejor de la perfección de Jesucristo puesta en ti para poder estar en presencia de Él. Juan Calvino menciona de esta forma, no somos justificados sin obras,
pero tampoco por medio de ellas. Pues en nuestra participación en Cristo, que nos justifica, está incluida tanto la santificación, que es progresiva, como la justificación, que es imputada. Tú eres justificado en Cristo y tu caminar de santificación lo demuestra. No puedes seguir vistiéndote de los harapos de una vida anterior cuando tienes la vestimenta de justicia otorgada por Cristo. Lo cual, esta invitación exclusiva al reino está designada a indignos pecadores que son revestidos de la justicia de Cristo. Tú estás invitado a esta boda gracias a que tienes la vestimenta apropiada que fue la que te otorgó Cristo el momento que confiaste en Él para tu salvación. Él te da la vestimenta que tú necesitas para poder estar en presencia de Dios. Los sirvientes se les dijo algo sumamente difícil de escuchar. Uno pensaría, pero a ver, si la parábola está invitando a toda la gente y esta persona que viene y no se viste, ¿por qué se lo trata así? Tal vez no tenía nuevamente la posición para comprar o ponerse, pero no, el rey había proveído por esto. Y al rechazar la bondad del rey, al rechazar la forma en cómo los súbditos tienen que presentarse al rey, denota que este hombre realmente no tenía ningún interés o ninguna conciencia con quién estaba tratando. Y pide a los sirvientes que lo echen en las tinieblas. El rey ordena a sus siervos, que en la traducción de la palabra sería diáconos, y a los sirvientes, y no les pide a los sirvientes que sean los dulos, los que sirven. Evidentemente los ángeles, siendo sus ministros, sacaron a las tinieblas que fue de oscuridad. Y esto es una referencia al cual los ángeles son los que vienen a encargarse de aquellos que son listos para el infierno. Siendo atado denota sometimiento e impotencia. Él ya no puede ponerse ninguna resistencia en la situación, no puede regresar a la fiesta. Y esta es una ilustración del infierno, que es la oscuridad absoluta, es la oscuridad excluida de la luz del cielo, una oscuridad sin la más mínima esperanza de ser rescatado. Donde allí será el crujir, el llanto y el crujir de los dientes. Para marcar la oscuridad, Jesús añade esto, que es un lugar de dolor, es un lugar de angustia, es un lugar de sufrimiento. Jesús describe una expresión de gran pena y angustia, un sufrimiento constante de tormento y agonía, inimaginable, lleno de ira, de rabia contra Dios. Y esto es algo que considera que las personas que van al infierno son aquellas personas que en su vida han rechazado a Dios. En su vida odian a Dios constantemente, hacen exactamente todo lo contrario, lo cual Dios les pide. Pero en este caso, al ir al infierno, no es el hecho de que van a estar lamentándose, ay, ¿por qué tomé estas malas decisiones? No, en el infierno van a estar aún así con ira en contra de Dios, restregando en contra de Dios. En esta fiesta es un privilegio ser invitado. Para ir al cielo es un privilegio el hecho de que puedas ir. Ninguno de nosotros merecemos esto. Y Jesús menciona algo sumamente impactante en el versículo 14. Que dice que muchos son llamados. Jesús termina esta parábola con una afirmación general, aplicable tanto a los primeros invitados como Israel, como la segunda a los invitados de todo el mundo. Muchos son llamados del mundo por Dios para participar en la fiesta, por el mensaje del Evangelio, pero pocos del mundo son escogidos por Dios para participar en ella. En Efesios 1 menciona, versículo 4, porque Dios, ¿qué dice aquí? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Notas esta expresión aquí? Sin mancha, que fuéramos santos delante de Él. Este es un requerimiento de cómo te debes de presentarte ante Dios. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El hecho de que tengas esa invitación, el hecho de que conozcas a Cristo es algo muy privilegiado. No por nada de lo que tú has hecho, no por ningún atributo que tú puedas añadir a tu vida. Es por la gracia completa de Dios. Muchos van a ser llamados, pero pocos escogidos. La llamada a la fiesta y el ser escogido para la fiesta no son lo mismo. El llamado es a todos, pero el ser escogido para participar a la fiesta son para los de la vestimenta adecuada. Aquí tenemos una llamada de Dios y la elección de Dios. El eslabón que une es tomar el vestido de boda gratuitamente entregado en el palacio.
Debemos reconocer nuestra necesidad de la vestimenta de justicia, de pedirlo y ponérnoslo. Observamos el don de Dios en extendernos la llamada y la actividad del hombre en responder ese llamado. El Evangelio se predica a todo el mundo. Aquí en la iglesia se predica. Cuando sales afuera, te topas con alguien, se predica el Evangelio. El llamado es para todos. Pero responden únicamente aquellos que se ponen esa vestimenta, que confían única y exclusivamente en Cristo. No es un pensamiento intelectual. Creo que la ilustración del estar en un avión es la más adecuada. Si estás en un avión y el avión está a punto de estrellarse y hay un paracaídas, hay una gran diferencia en estar sentado tranquilamente y decir, bueno, ese paracaídas es buenísimo, es una excelente calidad. Ese paracaídas me va a aguantar todo el peso que tengo y voy a tocar tierra tranquilamente. Es buenísimo. Deberían usarlo. Y se quedan sentados. La diferencia es, no me interesa la marca. Si ese paracaídas me va a salvar, yo me lo pongo y yo salto. Esa es la gran diferencia. Muchos son llamados en medio de la tragedia a ponerse paracaídas. Muchos reconocen, sí, ese paracaídas debe ser buenísimo, me han dicho eso. Pero aquel que realmente se viste con el paracaídas, aquel que realmente se viste de Cristo y confía única y exclusivamente en Él, esos que realmente van a ser salvos. Los que llegan a disfrutar el cielo y lo hacen no solamente porque ellos responden correctamente, sino porque Dios nos da la capacidad para desear el reino y para producir sus frutos. La palabra escogidos nos recuerda que Dios desde el principio hasta el final es soberano. Él ha tenido planes y propósitos inalterables que van a cumplirse perfectamente, hasta que el cupo completo de los redimidos esté presente en la boda y el salón esté lleno. En Romanos 8:29 menciona, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Se puede decir que los que respondieron propiamente al Evangelio han sido elegidos. La soberanía divina y la responsabilidad humana están de nuevo finalmente equilibradas. Los llamados que rechazan la invitación también lo hacen voluntariamente. Si es que una persona escucha el Evangelio y está así como que, no me interesa, eso es aburrido, esto es para religiosos. Reconoce que cuando estás en presencia de Dios ya no vas a tener justificación para decir, bueno, yo no sabía. No, sabías, fuiste llamado, escuchaste varias veces. Los escogidos entran al cielo solo por la gracia de Dios al ser elegidos y al Él traerlos. Ninguna de los dos puede desecharse a expensas de la otra. La elección no viola el libre albedrío ni se produce con independencia de la conducta del hombre. Las dos van de la mano. La invitación exclusiva al reino está designada para indignos pecadores que se revisten voluntariamente de la justicia de Cristo. Esa es una combinación. Uno responde a lo que Dios está diciendo. Así que los dos van de la mano. Podemos ver que el autor Mateo nos deja saber que Jesús utiliza otra parábola para revelar una realidad, comparando el reino de los cielos con el rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los invitados a tremendo banquete, pero unos dijeron, no, prefiero hacer mis cosas, ir a mi trabajo, hacer mi vida por descontando la invitación. Y el rey, al ver que incluso habían matado a sus siervos, envió a sus ejércitos y destruyó toda la ciudad. Pero el rey todavía quería continuar con la fiesta e invitó a todos los que querían venir. Uno de estos invitados no se vistió dignamente con el vestimenta que estaba provista. Los judíos que recibieron este evangelio entendieron prácticamente que los judíos habían rechazado y rechazaron descaradamente la invitación de Dios que había enviado por medio de Jesús. Por ende, el reino de los cielos está disponible ahora para cualquiera que quiera recibirlo, judío, gentil. Si es pecador, si la gente te considera bueno o malo, todos tienen esa invitación. Tanto judíos como gentiles tenemos acceso a la invitación del reino de los cielos, siempre y cuando estemos revestidos de la justicia imputada de Cristo para poder entrar. Tienes la invitación, se te ha dado la invitación y aparte de eso tienes la vestimenta. Pero lamentablemente, al igual que los judíos, muchos rechazarán el mensaje de la invitación y ser partícipes de este evento increíble. 1 Corintios menciona, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Es lamentable el pensar que alguien vaya a rechazar el ser partícipe de una celebración celestial por toda la eternidad, donde vas a tener una relación completa y perfecta con Dios.
Para las personas que lo rechazan es por el hecho de que realmente no valoran esa invitación. El padre está preparando para un gran evento para poder disfrutar con su hijo. El padre es el que envía a su hijo para poder salvarnos. El hijo es el que le envía al Espíritu Santo para poder ayudarnos a hacer crecer. Todo lo hace él. Toda la invitación lo tiene él. Todo está siendo provisto por Dios mismo, en todos los sentidos. El que rechaza esta invitación realmente no tiene excusa. No tiene. Los ángeles están preparados para acompañarnos, las criaturas están preparadas para unirse con nosotros, el cielo finalmente está preparado para recibirnos, es un reino preparado para ser manifestado pronto. Ahora la pregunta es, ¿estás realmente tú preparado? ¿Hay algo que te impida en recibir tanto la invitación como la vestimenta? Tenemos el privilegio de ser invitados a la boda del Cordero de Dios, no vestidos con nuestra propia justicia, no vestidos con nuestra propia religiosidad, sino con la justicia imputada de Cristo. Como dije al principio, sería absurdo el hecho de que quieras rechazar una boda a una invitación de la boda más cara que costó $600 millones con todo lo que hay. Wow, uno disfrutaría eso. Pero esa fiesta es una fiesta de pordioseros, de centavitos, en contraste con la invitación más grandiosa que vas a tener por toda la eternidad con Dios. Tienes ese privilegio. Y al entender ese privilegio, tienes que vivir entendiendo ese privilegio. Si estás revestido de la justicia de Dios, ponla en acción. Que la gente se dé cuenta que al mismo tiempo que tú fuiste invitado y que tu vida cambia, tu vida es diferente, puedes decir a los demás, tú también eres invitado. Lo único que tienes que hacer es aceptar esa invitación. Y es nuestro trabajo de predicar el Evangelio y extender la invitación a los demás. Si ellos lo rechazan, ese es su problema. Pero no te limites en compartir esa bondad y esa gracia de misericordia de Dios con los demás. Ese es tu llamado. Si estás vestido con esa vestimenta de justicia de Dios, con esa vestimenta de la justicia y la perfección de Jesucristo, camina con dignidad. Represéntalo de la mejor forma, por honor y gloria de su nombre. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tan increíble invitación. Realmente ninguno de nosotros somos dignos de ser parte de esta boda celestial. Y el hecho de que nos consideres es por demás. Apreciamos tu gracia y tu misericordia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a caminar en este proceso de santificación con dignidad. El poder representarte de la mejor forma, siendo la sal y la luz que tú nos has llamado a ser. Glorificando tu nombre como embajadores de Cristo. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre que está por sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen...